If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La justicia estadounidense tumba el plan de aranceles masivos de Donald Trump. ¿Por qué motivos lo ha hecho y cuáles pueden ser las consecuencias de esta histórica sentencia? Veámoslo. La sección octava del artículo primero de la Constitución estadounidense establece con mucha claridad que el Congreso de los Estados Unidos tendrá la facultad para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, es decir, que la potestad para establecer aranceles a naciones extranjeras reside en el poder legislativo de los Estados Unidos y no en el poder ejecutivo. Por consiguiente, y al menos en principio según la Constitución, el gobierno de los Estados Unidos no debería tener capacidad jurídica para establecer por sí solo aranceles contra las importaciones desde países extranjeros. El gobierno, a lo sumo, debería proponerle al Congreso que aprobara determinados aranceles, pero la competencia para aprobarlos o rechazarlos debería residir en todo caso dentro del Congreso. Por desgracia, desde el año 1977 se halla en vigor la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional, una ley mediante la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer aranceles ante emergencias internacionales. Es decir, que si hay algún suceso global muy grave y para no perder el tiempo en la tramitación legislativa de un nuevo arancel, se otorga al Poder Ejecutivo, de manera extraordinaria, la capacidad para declarar la emergencia nacional y acto seguido establecer aranceles que sean funcionales, que sean instrumentales para la resolución o para contrarrestar esa emergencia internacional. Por supuesto, ya os podéis imaginar que esto ha sido un absoluto coladero para que el Poder Ejecutivo pueda fijar arbitrariamente aranceles contra el resto del mundo, escudándose en cualquier emergencia nacional que tenga a bien haber declarado previamente. Vamos, que todos los presidentes de los Estados Unidos, desde Jimmy Carter en 1977, han utilizado en ocasiones esta ley para poder aprobar aranceles contra el resto del mundo sin pasar por el Congreso. Ahora bien, lo que ha hecho Donald Trump en los últimos meses para poder aprobar aranceles masivos contra el resto del mundo sin pasar por el Congreso ha resultado especialmente exagerado y burlesco para los propios tribunales estadounidenses. Y es que Donald Trump se ha arrogado poderes extraordinarios para establecer aranceles extraordinarios contra Canadá, contra México o contra China, o aranceles recíprocos contra todos los otros países del mundo, calculados esos aranceles recíprocos a través de una metodología muy tramposa que no reflejaba en absoluto el arancel que el resto de países cobraban a los Estados Unidos. Donald Trump ha podido establecer todos estos aranceles desde el Poder Ejecutivo y sin pasar por el Legislativo, declarando dos emergencias nacionales un tanto forzadas. La primera ha sido la emergencia nacional contra el fentanilo, que desde luego es un problema social muy grave dentro de los Estados Unidos, pero que claramente constituye una excusa para declarar la guerra comercial a China, a Canadá y a México. Mucho peor, eso sí, fue la segunda declaración de emergencia nacional de Donald Trump. Emergencia nacional por déficit comercial. Según Trump, el déficit comercial persistente que los Estados Unidos mantenían con el resto del mundo ponían en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos y, por tanto, se justificaba una respuesta rápida en forma de elevación arancelaria contra todos los demás países del mundo. Como digo, estas declaraciones de emergencia nacional son claramente fraudulentas.
no porque el fentanilo o incluso el déficit comercial no puedan ser problemas sociales y económicos graves para los Estados Unidos, sino porque si se quiere articular una política proteccionista como estrategia para contrarrestar esos problemas, no hay ninguna excusa temporal para no tramitar esos aranceles a través del Congreso de los Estados Unidos, que es, según la Constitución de esa nación, quien tiene las competencias exclusivas para regular el comercio entre naciones. Pues bien, hoy el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos le ha parado por unanimidad los pies a Donald Trump. E insisto en lo de por unanimidad, dado que el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos está integrado por varios magistrados, algunos demócratas y algunos republicanos. Incluso uno de ellos fue nombrado por el mismo Donald Trump, y aún así todos ellos han considerado que el actual presidente de los Estados Unidos se ha extralimitado constitucionalmente al imponer los muy numerosos aranceles contra el resto del mundo que ha declarado desde el pasado mes de febrero. Y la demanda contra los aranceles de Donald Trump, por cierto, fue llevada ante este tribunal por el jurista libertario Ilya Somin. Es decir, que estamos ante una resolución judicial que tanto en el fondo como en la forma es una victoria del libertarismo contra el proteccionismo estatal. Pero ¿cuál ha sido exactamente el contenido de esta sentencia que tumba todos los aranceles recíprocos que Donald Trump estableció el pasado 2 de abril y que a su vez también tumba los aranceles extraordinarios que estableció Donald Trump previamente contra Canadá, México y China? ¿Cuáles han sido los argumentos jurídicos que han empleado los jueces? Antes de analizar los detalles de la sentencia, sin embargo, dejadme que os recuerde que si después de esta positiva sentencia para la marcha de la economía estadounidense y de la economía global queréis invertir en acciones estadounidenses o en acciones del conjunto de la economía mundial, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. A través del broker de Trade Republic tenéis un acceso sencillo e intuitivo a una amplísima variedad de activos financieros, entre ellos acciones de compañías estadounidenses, acciones de empresas europeas y también ETFs que replican el comportamiento de la bolsa estadounidense, por ejemplo del Standard & Poor's 500, o ETFs como el MSCI World que pretenden proporcionar exposición a una cartera de compañías globales más diversificada. Además, la rentabilidad real después de inflación de ambos índices durante los últimos años se ha ubicado entre el 7 y el 9% anual en promedio. Y si en cambio lo que buscas es mantenerte en liquidez y rentabilizar esa liquidez, esto es algo que también puedes hacer a través de la cuenta remunerada de Trade Republic, que ahora mismo proporciona una rentabilidad anual del 2,27% sin ningún tipo de compromiso de permanencia en esta cuenta remunerada. Si quieres obtener más información sobre Trade Republic, sobre su broker o sobre su cuenta remunerada, esto es algo que puedes obtener pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, el mensaje clave de esta histórica sentencia es el siguiente. La Constitución otorga al Congreso los poderes exclusivos para establecer y recaudar impuestos, derechos y tributos y para regular el comercio con naciones extranjeras. La cuestión, en los dos casos presentados ante este tribunal, es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 delega estos poderes al presidente en forma de autoridad para imponer aranceles ilimitados sobre bienes procedentes de casi todos los países. El tribunal no interpreta que esta ley confiera una autoridad ilimitada y anula los aranceles impugnados que se establecieron bajo el amparo de esta ley. Y es que, según este tribunal, una delegación ilimitada de los poderes para regular el comercio internacional desde el legislativo al ejecutivo sería inconstitucional. Una delegación ilimitada de autoridad arancelaria constituiría una abdicación indebida del poder legislativo a otra rama del Estado. Cualquier interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional que delegue una autoridad arancelaria ilimitada es inconstitucional. Y si la delegación de poderes arancelarios desde el legislativo al ejecutivo no es ilimitada,
Entonces, esa delegación deberá someterse a límites que, según este tribunal, Donald Trump no ha respetado. ¿Cuáles son esos límites? Pues en particular dos. La primera, una limitación cuantitativa. La delegación de poderes para regular las importaciones no autorizan al presidente a imponer aranceles ilimitados. Los aranceles globales y de represalia que ha impuesto Donald Trump carecen de límites identificables y por tanto quedan fuera del alcance de la delegación de poderes. Y segundo, una limitación de las circunstancias que justifican esa delegación. En concreto, la delegación solo estará operativa para hacer frente a emergencias nacionales y no para cualquier otro propósito que se trasvista de emergencia nacional. La delegación solo puede ejercerse para hacer frente a una amenaza inusual y extraordinaria respecto de la cual se haya declarado una emergencia nacional y no pueden ejercerse para ningún otro propósito. Dado que los aranceles de Trump no cumplen con esta condición, quedan fuera de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional. La delegación de poderes no se activa simplemente cuando el presidente constata o determina que existe una amenaza inusual y extraordinaria. Por tanto, diría que con esta sentencia estamos ante una doble buena noticia. Una buena noticia para la economía, porque al menos de momento, y hasta que Donald Trump encuentre nuevos subterfugios para restablecer los aranceles, al menos de momento se ha tumbado el grueso del proteccionismo anticomercial de Donald Trump. Vamos, que se ha bloqueado que Donald Trump le suba los impuestos a los ciudadanos estadounidenses que compran mercancías extranjeras. Y en segundo lugar, también es una buena noticia porque constituye una victoria del Estado de Derecho y de la separación de poderes frente al decreto ley, frente al ordeno y mando, frente a la marginación del Congreso dentro de los Estados Unidos. Por desgracia, mucho me temo que Donald Trump encontrará nuevas formas de volver a subir masivamente los aranceles dentro de los Estados Unidos, aun cuando no cuente con mayoría en el Congreso para sacarlos adelante. Pero toda piedra que se interponga en ese camino hacia el infierno es desde luego bienvenida.